Dios te bendiga y bienvenido al día número 255 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias porque te has conectado el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Daniel, capítulo 7 al capítulo 9 de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia, compartirlo y te animo que lo compartas con otras personas para que también se puedan unir a leer la palabra de Dios juntamente con nosotros. ¿Amén? Y vamos a orar para poder comenzar, pidiendo a Dios que Él sea quien hable en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu palabra, Señor, que es, Señor, la que habla a nuestro espíritu, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Pedimos que tú seas, Señor, en este día, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a la vida de cada persona que se ha conectado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Daniel capítulo 7, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito, y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía: «Levántate, devora la carne de mucha gente». Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de aves sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego en mi visión de esa noche vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente, con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. A las otras 3 bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Yo, Daniel,
Quedé muy angustiado por todo lo que había visto, y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así. Estas 4 bestias enormes presentan a 4 reinos que surgirán de la tierra, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces quise conocer el verdadero significado de la 4ª bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce, y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la 4ª bestia, y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo: esta 4ª bestia es la 4ª potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos, y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie. Daniel capítulo 8. Durante el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión, después de la que ya se me había aparecido. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam, de pie junto al río Ulai. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos, de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia el carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Luego, de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos
y arrojó a la tierra algunos de los seres celestiales y algunas de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión, así que se detuvieron los sacrificios diarios y a la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces oí a dos seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por qué por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? El otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas después el templo será restaurado. Mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulai: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Pero Gabriel, con un toque, me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces dijo: estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. El carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo peludo representa al rey de Grecia. Y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de esas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Daniel capítulo 9. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arroqué cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Hemos rehusado escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos.
tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza, porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador. A pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, hemos rehusado buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas, porque no lo obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos, por amor a tu nombre. Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 60 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir al lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7,
pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Aleluya. Así que hemos leído Daniel capítulo 7 al capítulo 9, donde hemos leído sobre estas visiones que Dios le ha mostrado a Daniel. Verdaderamente visiones coloridas, por decirlo así, completamente diferentes, fuera del ordinario, tal vez de lo que nuestra imaginación va a, pero Dios hablando a tiempo y fuera de tiempo, Dios hablando a Daniel lo que habría de venir en el futuro de los imperios del mundo, la venida del Mesías y la victoria final de Dios. Y en el capítulo 7 vemos nosotros que Daniel sueña con 4 bestias que surgen del mar, representando reinos poderosos. El primero era un león con alas de águila, que ese hace referencia al imperio babilónico. El segundo es un oso con 3 costillas en la boca, que esa es una referencia al imperio medo-persa. Y el tercero vemos que es un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que esto está haciendo referencia al imperio griego, que dividido después de Alejandro Magno. Y el cuarto es una bestia que describe él como terrible y espantosa, con 10 cuernos, haciendo referencia al imperio romano y sus derivaciones, ¿verdad? Lo que viene después del imperio romano. De los cuernos surge un pequeño cuerno. Y vemos que nos explica y nos dice que este pequeño cuerno era arrogante. Hablaba contra Dios. Y esto es una referencia a una figura del anticristo. Pero vemos que Daniel dice que ve al anciano de días sentado en su trono de fuego, juzgando a las naciones. Y luego aparece el Hijo del Hombre, a quien se le da dominio eterno, gloria y reino que nunca será destruido. Aleluya. Así que, y en el punto en el cual nosotros nos encontramos históricamente, hemos visto nosotros el cumplimiento de esta visión. Hemos visto nosotros el cómo se levantaron estas 4 bestias. Y hemos visto nosotros cómo se sigue dando cumplimiento a esta profecía o a esta visión que Dios le mostró a Daniel del fin de los tiempos. Y en el capítulo 8 vemos que ahora Daniel tiene otra visión. Wow, Daniel, la que le tocó. Y aquí Daniel ve a un carnero con 2 cuernos que representaba a los medos y persas. Y después aparece un cabrito, un macho cabrío, con un gran cuerno. Que esto simbolizaba al imperio griego bajo el gobernante Alejandro Magno. Y el gran cuerno nos explica que se quiebra. Y de ese gran cuerno surgen 4 cuernos, representando la división del reino. De uno de ellos sale un cuerno pequeño que crece mucho, haciendo referencia a Antíoco el cuarto, Epifanes, que profana el templo y persigue al pueblo de Dios.
De igual forma, se anuncia que su dominio sería limitado hasta 2300 noches y mañanas. Y luego sería purificado el santuario. Sería la restauración entonces del templo de Dios. Había una fecha de caducidad. Todo esto iba a suceder, todo esto Dios lo iba a permitir, pero Dios tenía el control de todo. Dios conocía todo lo que iba a suceder. Y en el capítulo 9 vemos que Daniel, al leer el libro de Jeremías, comprende que los 70 años de exilio están por cumplirse. Va a llegar ya el final de esa profecía que Dios había hablado por medio de Jeremías, que obviamente se cumplió. El pueblo de Israel cayó bajo el imperio babilónico y ahora ya han transcurrido varios años y están por terminarse esos 70 años. Y vemos que Daniel hace aquí una oración, una oración de confesión, reconociendo los pecados del pueblo y suplicando a Dios por misericordia, no porque ellos lo merecieran, sino por apelando a la misericordia y a la bondad de Dios. Y vemos que Dios en su misericordia responde por medio del ángel Gabriel, revelándole una profecía de las 70 semanas. Un plan divino para traer justicia eterna, sellar la visión y ungir al santo. Y vemos que se anuncia aún la venida del Mesías, que sería quitado y que vendrían tiempos de prueba y desolación. Y vemos que esta profecía no apunta nada más que a la redención por medio de Cristo y al desenlace final de la historia bajo el plan soberano de Dios. Aleluya, en su misericordia. Dios cumple sus tiempos. Dios es misericordioso y ha preparado desde antes la salvación por medio del Mesías, por medio del Redentor, por medio del Cristo. Aleluya. Así que ha sido un contenido bastante fuerte, por decirlo así, con bastante información, por decirlo así, pero vemos nosotros cómo Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, cómo Dios se revela a su pueblo. Porque Daniel escribió esto y nosotros tenemos acceso a ello por medio de su palabra. Y Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y aquello que Él habla se cumple. Él no es hijo de hombre para mentir. Él cumple su palabra. Aleluya. Y en su misericordia nos ha extendido su gracia y el perdón. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación. Creo que este es estos capítulos son unos pasajes de los cuales, más que leerlos, hay que estudiarlos y hay que escudriñarlos. Pedir a Dios esa revelación profunda de todo lo que Él está hablando y a través de lo que Él le reveló a Daniel por medio de estas profecías. Amén. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.